lograr precisamente consolidar todo este programa. Sin duda es un gran reto, pero precisamente la participación, no tenemos que dejar este problema para los gobiernos solamente, tenemos que incluir la participación social. En cuestión de la problemática, ya aterrizando a la problemática que tenemos en el estado de Morelos, les hice esta presentación con imágenes. ¿Cuál es la gran problemática que vive no tan solo el estado de Morelos y el país, sino es a nivel mundial? El problema está basado en la densidad de población y en cómo estamos creciendo hacia todas las áreas prioritarias, a las áreas conservadas. Ese es el principal momento. Morelos no está fuera de esto, está siendo, tenemos una gran problemática. La gran problemática está aquí en esta imagen, donde ya somos el tercer lugar a nivel nacional con una densidad de población mayor a la media nacional, lo que involucra, pues, que inclusive en la zona metropolitana ya somos el lugar número 15, es decir, ya tenemos casi 1 millón de habitantes tan solo en la zona metropolitana. ¿Qué significa la mayor densidad? Obviamente, a mayor interacción humana tenemos mayor presión al ambiente y mayor degradación ambiental. En 2015 ya la Semarnat nos establecía en su programa en cuanto a la situación del ambiente, nos ponía dentro de los estados con mayor nivel de huella humana. Estos son datos que obviamente nos dan precisamente el estado en el que estamos o la situación en la que el estado de Morelos está viviendo. También con imágenes les preparé, vamos a ir por parte en la parte superior izquierda. Todo el problema empieza con la reducción de la cubierta vegetal. En el estado de Morelos ya estudios recientes, precisamente publicados por la Universidad del Estado en el 2015 y con otras fuentes, nos dice que ya tenemos una reducción en cuanto a selva baja caducifolia casi del 80%. Esto nos da y nos brinca precisamente a la afectación y a las amenazas de las especies silvestres que tenemos, ¿no? El principal problema, nuevamente lo volvemos a sentar en las alteraciones climáticas que ya estamos padeciendo y están registradas en documentales precisamente en el estado, donde vamos a tener o ya estamos viviendo cambios en el comportamiento de la lluvia, la reducción de la precipitación, escenarios en el aumento de la temperatura, es decir, ya se están formando islas de calor precisamente en las zonas urbanas. En el estado de Morelos predominan los tiraderos a cielo abierto, son focos de contaminación que nos contaminan pues todo el ambiente. Y obviamente lo que hablaba el compañero anterior, el déficit de la disponibilidad. Para el estado de Morelos ya tenemos un déficit en el estado de los cuatro acuíferos que tenemos ya, se pronostica pues un déficit en la disponibilidad de agua. ¿Qué tenemos para combatir toda esta problemática? Afortunadamente les quiero comentar que, bueno, tenemos la Ley del Equilibrio Ecológico, que obviamente tiene 21 años, desde hace 21 años estaba plasmado la política ambiental que teníamos que seguir. Tenemos una estrategia de biodiversidad, programa de gestión para mejorar la calidad del aire, una estrategia de gestión integral, tenemos estudios donde manejan a través de indicadores nuestra sustentabilidad. Sin embargo, empezamos a encontrar ya la problemática. Afortunadamente, contamos con un instrumento de planeación llamado Programa de Ordenamiento Ecológico. Imagínense dónde empieza la problemática. Después de 15 años se publica el Programa de Ordenamiento Ecológico, pero sin embargo, en los programas, particularmente en los de ordenamiento municipales, solamente se han publicado 8 de 35, ¿no? Y esos son nuestros principales instrumentos de planeación ambiental. Ese es un problema, sin embargo. Yo en la plática la dividí entonces en la participación social, pero también en un tema muy importante dentro del desarrollo sustentable, que es la evaluación del impacto ambiental. ¿Qué es la evaluación del impacto ambiental? Bueno, la definición nos marca como el procedimiento a través del cual la autoridad ambiental determina la procedencia o improcedencia ambiental de realizar un programa, una actividad, tanto pública como privada, dentro del territorio. Pero tiene su fin principal
precisamente evitar y reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente y prevenir precisamente futuros daños a este y propiciar el desarrollo sustentable. Si se fijan, el impacto ambiental, la evaluación del impacto ambiental desde hace 21 años se establecía cómo podemos propiciar el desarrollo sustentable en nuestro estado. ¿Por qué se habla, y yo insisto en que el impacto ambiental es el que nos va a permitir el desarrollo sustentable? Es porque solamente tenemos algunos en nuestro estado, hay muchísimos instrumentos, pero en nuestro estado se aplica nada más la inspección y vigilancia y el proceso de evaluación de impacto ambiental, que es la herramienta donde podemos filtrar tanto todas las estrategias que ya hablaban, los ordenamientos ecológicos, los usos de suelo, la política ambiental, todo eso lo podemos filtrar a través de precisamente este proceso, porque si no hacemos o si no dirigimos nuestros esfuerzos hacia este esquema, obviamente todos estos instrumentos van a ser, según yo, un simple papel, porque no vamos a aplicarlos. Bien, existen obras y actividades a nivel federal que precisamente están plasmadas en el artículo 28 de la Ley General, y son todos aquellos, precisamente por eso desde la Ley General ya prevé la ley que todas estas obras y actividades se tienen que regular, tienen que tener una regulación en cuanto a su realización, precisamente porque son detonantes de impactos ambientales y provocan daños a nuestros ecosistemas. Me voy a dirigir precisamente, particularmente en el estado de Morelos también existen obras y actividades que están enfocadas de competencia estatal y están asignadas en el artículo 38 de la Ley del Equilibrio Ecológico. Pero empezamos a ver focos rojos. En el 2007, nuestro gobierno exentó de evaluación de impacto ambiental a las obras públicas estatales, tanto municipales. Es decir, están dejando en manos de solamente los particulares o las empresas el cumplimiento de esta gran importante elemento de conservación o de protección de nuestros recursos solamente a los particulares. Bien, pero sin embargo, desde hace 21 años también ya se tipificaban en nuestra propia ley del equilibrio ecológico como delitos ambientales, y obviamente también están previstos en el Código Penal como parte de delitos en contra del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Es decir, el no tener una autorización para hacer obras o actividades que ya hace rato ponían, pues obviamente representan delitos ambientales. ¿Qué está pasando en cuanto al cumplimiento de la normatividad ambiental en el estado de Morelos? Bueno, revisando el informe que nos dio el gobierno del estado en el 2019, si se fijan las imágenes en cuanto a lo que está pasando, también este es un problema, ¿no? Reportaron el gobierno del estado 254 procedimientos administrativos contra 78 proyectos sobre evaluación de impacto ambiental. Es decir, casi siempre tendría que ser mayor el número de procedimientos ambientales que se someten a este tipo de obras en lugar de pasar. Las empresas están decidiendo por pagar multas. ¿Por qué lo están decidiendo aquí? Les presento una gráfica también donde pueden ver por qué está pasando quizás eso, ¿no? En este mismo reporte del 2019 reportaron multas por casi 3 millones de pesos. Si multiplicamos una cifra vamos a revisar una cifra básica, es decir, multiplicamos las multas contra las resoluciones que según esto fueron desde el 2017, 18, 19, nos da que un total de 9,600 pesos por cada obra. Esto obviamente es el reflejo precisamente de lo que les estoy comentando, ¿no? El costo de derechos, nada más por comentarles, por ingresar una evaluación de impacto ambiental habitacional son de 43,000 pesos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el cumplimiento ambiental? Obviamente, como lo está establecido desde hace 21 años, nuestra ley es evitar y reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a este y propiciar el desarrollo sustentable. Obviamente, ¿cuál es otro beneficio? Propiciar la construcción
en áreas aptas para el desarrollo urbano, compatibles con la preservación ambiental, el manejo y el aprovechamiento razonable de los recursos naturales. Obviamente, a través de este instrumento también podemos promover y aplicar las estrategias estatales, todas las estrategias que tenemos, la protección de especies en riesgo, evitar plantaciones de especies exóticas, promover la plantación de especies nativas, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, uso de energía solar, captación de agua de lluvia, manejo integral de residuos, composteo, tratamiento de aguas residuales, entre muchos otros, ¿no? Además de incrementar los espacios verdes por la creación de áreas verdes. Cada proyecto que se somete a evaluación de impacto ambiental tiene que cumplir con mínimo el 10%. Obviamente, vamos a promover porque este espacio aumente, es decir, sea más, pero por lo menos con esta mínima que ya está establecida, podíamos incrementar, si no las empresas se van por las multas, ¿no? Obviamente podrían tener más ingresos para el Estado. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué particularmente estoy proponiendo en el Colegio de Biólogos? Y aquí me da gusto exponerlo. Es precisamente que la forma de la participación social tiene que ser con un modelo de participación social que sea multidisciplinar, transdisciplinar y transversal, obviamente con un enfoque multidimensional. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento esto? Esto está previsto desde hace 21 años. Los consejos consultivos de desarrollo sustentable están previstos desde hace 21 años en nuestra legislación. Y desde hace 52 años, para conocimiento de todos los que me escuchan, los colegios de profesionales, desde la ley de profesiones que tiene 52 años, nos da la participación también para ser auxiliares y órganos de consulta en la administración pública. Pero algo que tengo que resaltar es de que estos elementos que estoy poniendo aquí, ya existe una federación, por ejemplo, de colegios y asociaciones profesionales, donde se integran precisamente el colegio de biólogos, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados y los contadores, precisamente donde pudiesen proponer las políticas públicas. Pero algo que quisiera que vieran al centro mis compañeros, los colegios de biólogos, es de que la participación a través del colegio de biólogos tiene que ser con la participación de todos los sectores, desde la academia, donde la investigación se traduzca en la política ambiental, y a través de los sectores, de los biólogos del sector público, se emanen a través del colegio cómo vamos a traducir estas políticas públicas de la participación de los biólogos del sector privado y del sector de educación, entre otros, ¿no? Para que a través del colegio de biólogos podamos monitorear, evaluar y dar seguimiento a la política ambiental. Obviamente, a través de estos consejos consultivos, ya sea a nivel federal o inclusive a nivel municipal, que también son focos rojos porque casi no tenemos consejos consultivos municipales. Solamente así podemos, llevar nuestro territorio, nuestro desarrollo sustentable que tanto hablamos, ¿no? Bien, por último, quisiera comentar que ya estamos en camino, el Colegio de Biólogos está trabajando ya desde el 2019, es decir, tardamos después de 12 años de no haber participado, y es algo que quiero resaltar, que la participación de los colegios es muy importante. Ya estamos participando en este Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, que es el máximo órgano de concertación social, donde hemos adoptado, el Colegio de Biólogos, hemos adoptado el compromiso social enmarcado en las políticas ambientales, nuevas políticas ambientales. Quiero comentarles entonces que estamos en camino, estamos ya también en la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, la FECOBI, donde vamos a participar en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas a nivel nacional, y obviamente ya estamos en la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales del Estado de Morelos, donde vamos a participar a nivel estatal. Bien, dentro de mis conclusiones, quisiera comentar que, bueno, sin duda es necesario fortalecer el marco normativo ambiental, pero mientras esto sucede, la autoridad ambiental cuenta con suficiente normatividad o marco normativo, pues, para hacer ejercer este derecho que ya hablábamos de un ambiente sano, y obviamente a través de la evaluación del impacto ambiental podemos propiciar este desarrollo.
Es necesario que la PROPAEN, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos, aplique también el reglamento y la ley en materia de impacto ambiental para verdaderamente inhibir las conductas ilícitas y fomentar el cumplimiento ambiental a través de este procedimiento. Por último, quisiera agregar, para cambiar en los escenarios ambientales que tenemos, es primordial también la participación social, pero también incluyendo, obviamente, nuestro colegio, que es donde podamos emitir opiniones sustentadas en el conocimiento, en indicadores ambientales, para coadyuvar con los 3 órdenes de gobierno, no solamente a nivel federal, sino con los 3 órdenes de gobierno para alcanzar y poder coadyuvar con ellos para la toma de decisiones. Por mi parte es todo, les agradezco y muchas gracias. Bueno, le agradecemos al biólogo Rafael por su exposición y continuamos con la siguiente exposición, que es de la doctora Esmeralda Ursúa Vázquez, quien es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el tema de tesis Modelo de Evaluación de la Vulnerabilidad de las Especies al Cambio Climático, estudio de caso de 2 lagartijas con diferente modo reproductor en México. Ha impartido pláticas sobre impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y en obras como indicadores ambientales de Morelos, y recientemente en la actualización del estudio de estado de la biodiversidad de Morelos. Además, es miembro también del Colegio de Biólogos del Estado de Morelos. Adelante, doctora. Si abre su micrófono, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde a todos. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, así es. Bueno, agradezco la presentación del biólogo Roberto Trejo. Vamos a hablar un poquito más sobre los temas que ya comentó el biólogo Rafa Catalán, sobre los impactos del cambio climático en el ambiente en Morelos y las diferentes estrategias de adaptación y mitigación que se deberían estar llevando a cabo. Para empezar, hagamos la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. El calentamiento global hace referencia a la temperatura media que tenemos sobre la superficie terrestre. Solo hablamos de temperatura. Y cuando hacemos referencia al cambio climático, nos referimos a las características climáticas como la temperatura, la humedad, la lluvia, el viento y distintos fenómenos meteorológicos. O sea, hablamos de un conjunto de variables y la interacción que existe entre ellas. Así, por ejemplo, tenemos diferentes sistemas ambientales. Esta es una imagen muy básica en donde tenemos diferentes interacciones entre los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, y vemos que también interviene la evapotranspiración de las plantas y del mismo mar, y asimismo, las diferentes actividades humanas también tienen una contribución a la atmósfera que nos va a generar un cambio en esta. Y este cambio nosotros lo conocemos como el efecto invernadero, en donde tenemos ciertos gases de manera natural en nuestra atmósfera que impiden que los rayos del sol salgan y así poder tener un ambiente cálido en nuestro planeta Tierra. Y sin embargo, cuando nosotros tenemos diferentes actividades, por ejemplo, el transporte, se emiten muchos más gases a la atmósfera que hacen que ese calor se siga resguardando y por lo tanto la temperatura de nuestro planeta aumenta y entonces tenemos cambios ya a nivel climático con el paso del tiempo. ¿Qué actividades contribuyen a liberar gases de efecto invernadero? Prácticamente todas las actividades que nosotros como humanos tenemos generan un impacto en nuestra atmósfera. Y, por ejemplo, tenemos en el sector de energía a la industria, al comercio, la parte residencial, agrícola. Tenemos una parte agrícola, el cambio de uso de suelo y la misma generación de residuos. Esta tabla que ustedes ven
proyectada es una tabla de el inventario de gases de efecto invernadero para el estado de Morelos. Y tenemos diferentes gases que se emiten con las diferentes actividades. Por ejemplo, en la industria, los gases que más se liberan son el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno. Y todos estos son, además de contaminantes, contribuyen con una carga especial a esta capa que nos da el efecto invernadero. Como ya les decía, en Morelos tenemos ciertas actividades que tienen un mayor impacto en estas concentraciones. Uno de los principales es el transporte terrestre. El gas que emite principalmente es el dióxido de carbono, con una contribución con base en el mismo dióxido de carbono de 2.484.74 unidades de dióxido de carbono. Y esto contribuye en un 27.16% a los gases que tenemos para nuestro estado. Y así, por ejemplo, también tenemos la producción de cemento, el consumo de electricidad, el manejo de aguas residuales, que también nos aporta metano, por ejemplo, la producción de caliza, que me parece que del 2007 al 2009 hubo una reducción en la producción de caliza, disposición de residuos sólidos y un sinfín de actividades, aquí solo están enlistadas algunas, que ayudan en la contribución del aumento de esta capa. Tenemos aquí diferentes gráficas en las que quiero mostrar que no solo producción de gases de efecto invernadero es un problema. Además de eso, tenemos una reducción en los sumideros de nuestro estado. ¿Cuáles son los sumideros? Pues nuestras áreas naturales protegidas. Bien sabemos que las plantas pueden transformar o consumir más bien el dióxido de carbono y liberar oxígeno. Si nosotros estamos haciendo cambio de uso de suelo, como bien lo mencionó el biólogo Rafael Catalán, y estamos reduciendo, en la gráfica de abajo, vemos cómo está aumentando la parte de nuestro estado que está sin cobertura vegetal. Y la parte con cobertura vegetal se está reduciendo. Entonces, aumentamos los gases de efecto invernadero y reducimos los sumideros. Entonces, bueno, esto se vuelve exponencial. ¿Cuáles son los impactos que se han detectado para nuestro estado? Bueno, con respecto les voy a mencionar solamente algunos. Con respecto al recurso hídrico, hasta el 2013, se tenía un déficit de 79.29 hectómetros cúbicos de agua, que se mide a través de los acuíferos que tenemos en nuestro estado. La precipitación, que es de 47.811 hectómetros cúbicos para el total del estado, de esa cantidad, el 64% se pierde por evapotranspiración de manera natural, 24% se genera como escurrimiento virgen y solamente el 12% se infiltra. Con respecto a la biodiversidad, la pérdida de la cobertura vegetal por cambio de uso de suelo, la deforestación, los incendios y la contaminación han generado que la biodiversidad de nuestro estado se esté perdiendo. Si bien es cierto que hemos detectado en la actualización del estudio de estado de la biodiversidad que se está realizando en conjunto con la CONABIO, que ha habido un aumento en el número de especies, esto es más por el esfuerzo de muestreo que los mismos investigadores realizan, que porque realmente tengamos más especies reportadas desde el 2006 a el estudio que se está haciendo actualmente. Para el caso de la agricultura, hasta el 2013 se tenían registradas 140,000 hectáreas destinadas a la agricultura y la mayoría de estas eran de bajo temporal como la principal modalidad. Y se ha observado que con el cambio climático hay un impacto en el desarrollo de las plantas. Con respecto al sector salud, bueno, se cree
que el cambio climático favorece enfermedades como el asma, la propagación de chagas, diferentes EDAs, IRAs, neumonías, bronconeumonías. Las picaduras de alacrán también han ido en aumento, así como la tuberculosis. ¿Qué riesgos corremos si este cambio que hemos visto en un ciclo corto de tiempo continúa? Bueno, para nuestro estado ha sido común el flujo de lodo e inundaciones, así como derrumbes e inestabilidad en las laderas y un aumento en los incendios forestales. Aquí quiero hacer hincapié en que no porque tengamos un corredor biológico o un área más o menos conservada con respecto a la selva baja caducifolia, creamos que tenemos un menor impacto del cambio climático. Se ha demostrado que el aumento de temperatura provoca cambios en la fenología de las plantas, o sea, cómo se van desarrollando, y entonces son más propensas a que puedan generarse incendios forestales. ¿Qué propuestas ha habido para frenar este cambio climático? A nivel nacional tenemos la Ley General de Cambio Climático que se decretó en el 2012, posteriormente una Estrategia Nacional de Cambio Climático que da los lineamientos con acciones específicas para combatir el cambio climático, y en el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático nos dice que las entidades están obligadas a formular, dirigir e implementar acciones de mitigación y adaptación para el cambio climático. Por lo tanto, Morelos tomó acciones con respecto a este artículo que lo faculta y genera su programa de acción contra el cambio climático, y el año pasado inició o tuvimos la iniciativa de ley de cambio climático que aún no ha sido publicada en el periódico Tierra y Libertad, pero esta iniciativa ya está en el Congreso. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de mitigación y adaptación? Bueno, como mitigación vamos a entender toda intervención antropogénica que reduce las fuentes o aumenta los sumideros de gases de efecto invernadero. Es decir, el programa, por ejemplo, que está en la Ciudad de México, del Hoy No Circula, tendería o el objetivo sería reducir una de las fuentes más importantes de producción de gases de efecto invernadero. Aumentar los sumideros implicaría aumentar las áreas naturales protegidas. A eso se refiere. Y con respecto a la adaptación, se define como un ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos o sus efectos esperados o reales para moderar el daño o explorar las oportunidades benéficas que representen estos cambios. Es decir, todas estas estrategias que ya había mencionado el biólogo catalán quedarían o estarían concentradas en la adaptación. Específicamente para Morelos, en su programa de acción contra el cambio climático, el PACMO, define diferentes estrategias o diferentes acciones encaminadas a mitigar y adaptar las zonas en nuestro estado para contener el cambio climático. Con respecto a la mitigación, se proponen corredores de transporte público, producción de biodiesel, uso de bioetanol, incorporación de vehículos híbridos, calentadores solares, en fin. Y con respecto a la adaptación, se centra básicamente en acciones de planeación urbano, de modificación de procesos de producción, de selección de variables agrícolas y diferentes acciones que van encaminadas a la adaptación. Y todo suena muy bonito porque no estamos descubriendo el hilo negro. Todas estas acciones se han promovido desde otros estados a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Sin embargo, el problema viene aquí. Cuando hablamos de generar y plantear diferentes acciones, todo cuesta y hay que invertir. Por ejemplo, la Unión Europea, a través de su Pacto Verde Europeo, propone o destina 168.690 millones de euros para el 2020
en cometidos y 153.57 millones de euros en créditos de pagos. Entonces, de este presupuesto, 21% del total de ese presupuesto se destinan a medidas para hacer frente al cambio climático. 255 millones de euros se incentivará a las empresas europeas para que colaboren en el desarrollo de productos y tecnologías para combatir el cambio climático, y los agricultores se beneficiarán con 581.200 millones de euros. ¿Qué quiero decir? Que la Unión Europea sí está generando recursos y destinando esos recursos para combatir el cambio climático. Acá de este lado del charco, en Costa Rica, 30 millones de dólares en incentivos para movilidad eléctrica son destinados para combatir el cambio climático. 500 millones de dólares en inversión de infraestructura para garantizar la producción de energía renovable. Todo esto igual, dirigido a combatir el cambio climático. ¿Y qué pasa con el presupuesto en México? Del 2014 al 2018, con un presupuesto internacional y nacional, fue de más de 61.165 millones de pesos que estaban destinados a combatir el cambio climático a través de diferentes acciones. Desde el 2014 hasta el 2020, teóricamente el presupuesto asignado solo para combatir los efectos del calentamiento global es de 23.988.9 millones de pesos. Teóricamente, eso es lo que ha sido asignado. Y para Morelos, del 2019 al 2020 hubo un incremento aproximadamente de 1.000 millones de pesos. Y hablando de presupuesto federalizado, para el ramo 8 de Agricultura, de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se han destinado diferentes presupuestos con el fin únicamente de combatir los efectos del cambio climático. Y aquí es la gran pregunta. Con la reducción que se propone al presupuesto que actualmente tenemos, esto va con esto vamos a poder realizar todas estas acciones que se han propuesto para enfrentar el cambio climático. Realmente es algo que se ve muy complejo, muy difícil, y bueno, solo quiero culminar diciendo que el cambio climático actualmente es uno de los principales retos que tenemos, no solo como sociedad, sino también hacia nuestros recursos naturales. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Es que estoy en mi celular, se fue la luz. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Esme por su presentación, y continuamos con nuestro siguiente ponente, que es el maestro en ciencias, Diego Alfonso Viveros Guardado. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad del Estado de Morelos, y su maestría la hizo en el Centro de Investigaciones Biológicas en la maestría de recursos naturales, manejo de recursos naturales. Es encargado de la estrategia de conservación del cangrejito barranqueño, y además es técnico de laboratorio de docencia de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM. Adelante, maestro Diego. Gracias a todos, gracias al colegio por la invitación, en el colegio que soy parte también. Y bueno, hoy voy a hablar, hacer una plática muy rápida acerca de lo que está pasando en el estado, prácticamente en Cuernavaca. Poco puedo decir nuevo, pero porque ya lo dijeron mucho, pero bueno, esto está más encaminado a la cuestión del cangrejito barranqueño, que es una especie endémica para las barrancas, y bueno, lo que le da una gran importancia, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando acerca, pues, de las barrancas, que son, pues bueno, son desniveles bruscos del terreno que puede llegar a tener pendientes rectos, ¿no? De 90 grados, esto lo hace
en algunas ocasiones, bueno, de muy difícil acceso. Entonces, este difícil acceso para el humano, lo que le provee a la barranca, bueno, es un estado de conservación bueno, por así decirlo. Ahora, después vamos a ver qué es lo que lo amenaza. También, bueno, pues tienen una importancia ambiental, pues bueno, son reservorios de una gran cantidad de especies. Una importancia climatológica, pues bueno, porque sirven o hacen la vez de como un radiador de la ciudad, ¿no? De estos calores que, bueno, conocemos en el estado. Y bueno, histórica, por supuesto, por las batallas que se han librado y cuestiones que han utilizado, pues las barrancas como cuestiones de barricadas y demás. Y pues bueno, todo esto tiene una cuestión que son cauces del recurso agua. Ahí es algo muy importante, tanto para la cuestión de la barranca como tal, de su funcionamiento ecológico, y bueno, ahí ya intervenimos nosotros como humanos. Ahorita lo vamos a platicar. Una gran importancia, ya lo había dicho, es, pues bueno, son hábitat de muchísimas especies vegetales y animales, bosques de pinos, encinos, tropical caducifolio, perdón, vegetación secundaria, de peces, pues por ahí tenemos a Notropis bucardi, una especie endémica, una especie en peligro. ¿Qué más? Aves, bueno, muchísimas aves a partir de toda la cubierta vegetal que representan las barrancas. Mamíferos, por supuesto, solo son algunos ejemplos que puse ahí. Anfibios y reptiles, también invertebrados, que bueno, pues para mí es el actor principal, pues bueno, porque lo estudio, ¿no? Que es el cangrejito barranqueño. La distribución histórica del cangrejito. Del lado izquierdo vemos un mapa en el cual observamos en rojo y en verde las barrancas del municipio de Cuernavaca. Estas barrancas, pues bueno, tienen que ver, vaya, con la distribución histórica del cangrejo, porque antes estaban conectadas, si no es que en su totalidad, en su gran mayoría. Entonces, al estar conectadas y tener un cauce continuo, pues bueno, la población de los cangrejos era solo una en todo el sistema de barrancas. Ahora, a partir del estudio que hicimos, pues se encuentran en solo cuatro puntos hasta ahora, los cuales, los 4 sitios, vaya, están aislados, las poblaciones están aisladas, lo que, bueno, confiere ahí una amenaza fuerte, dado al pool genético, vaya, que no hay un riego, vaya, de los genes, entonces pone ahí mucho en peligro a la especie como tal. Este cuadro que les muestro aquí es un resultado de un software especializado en las amenazas en los que se encuentran, bueno, las especies o los ecosistemas, dependiendo del foco que tú lo pongas. Ese es el cuadro de amenazas para el cangrejito barranqueño. Pareciera muy enredado y demás, pero pues bueno, ahorita vamos a platicar a detalle de estas amenazas. Las cuales, pues bueno, son la principal, por así decirlo, es la fragmentación del hábitat. Y la fragmentación del hábitat, pues bueno, se da por muchas otras acciones, que son la introducción de especies no nativas, que pues impactan en la competencia del recurso o que son depredadoras directas de la especie. Entonces, pues bueno, sabemos que Morelos es, si no el primer estado, me parece, en producción de peces de ornato, pues bueno, siempre hay escapes y accidentes y demás. Entonces lo que sucede es que, pues bueno, esos accidentes introducen especies no nativas a un cauce natural y hacen, bueno, un relajo, ¿no? La extracción de recursos también, el recurso agua es también muy importante en la producción, por ejemplo, de agricultura en Morelos, de flores y demás, se necesita mucha agua. Entonces, esta extracción lo que genera también es un impacto directo al hábitat natural del cangrejito barranqueño. Actividades recreacionales, pues bueno, hay miles, ¿no? O sea, estamos conscientes de que lo que pasa en Morelos es que cualquier río que pase pues cerca de alguna población es utilizado pues, para nadar y demás. Con lo que todo ello conlleva, ¿no? Que es justamente el siguiente punto, que es la contaminación y los residuos. Bueno, pues la cultura o bueno, las experiencias que se han vivido es, pues vamos a nadar, llevamos todo para comer y dejamos toda la basura ahí y nos vamos. Pues bueno, es deplorable, ¿no?
Y la contaminación tal del recurso agua, pues bueno, en todas las barrancas siempre hay derrames, o se vierten, vaya, las aguas grises y aguas negras de casas que no tienen drenaje como tal, derraman toda esta contaminación, estas aguas contaminadas hacia las barrancas, y pues bueno, es algo triste, ¿no? Imagínense los olores y demás. También se han encontrado que la gente tira los residuos de sus jardines, de las podas y demás hacia la barranca sin ton ni son, sin nadie que los regule y demás. La situación actual del cangrejito barranqueño, pues bueno, es que únicamente se encuentra de 1 a 5 sitios. Esto puede tal vez ser un poco más, no, tampoco son muchos, ¿no? Serán 6, 7. Los datos insuficientes que para la Unión Internacional del Cuidado de la Naturaleza, la UICN, es un estatus, porque lo ponen ahí, porque no se sabía nada de la biología, de cómo estaban, inclusive se creyó extinto el cangrejo. A partir del trabajo que hicimos de la maestría, pues bueno, ahí se recuperaron muchos datos en pro de su conservación. También ya hablamos de la contaminación, y por supuesto esta contaminación, ya lo habían comentado, va de la mano del crecimiento urbano, ¿no? Y del que no hay ninguna sí hay regulaciones, pero pues bueno, no se respetan. Y pues por supuesto la urgencia de las estrategias de conservación para esta especie. ¿Cuáles son los avances? Pues bueno, el cangrejito barranqueño, a partir de todo el análisis que se hizo de sus amenazas y de cómo estaba y su biología y demás, se encuentra o se categorizó como en peligro crítico para la UICN. Todo esto está en trámite aún, ya estamos en espera, en vísperas nada más de que lo publiquen. Sería una excelente noticia que me gustaría darles, y a partir de ello, de que sea en UICN y se actualicen sus datos, pues bueno, también pediremos que se incluya en la lista roja de la UICN. La lista roja incluye a todas las especies amenazadas del mundo. Lo importante acá es que, bueno, aunque el cangrejito barranqueño sí está en la norma oficial mexicana 059, que enlista a las especies en peligro de extinción, pues bueno, no se hace mucho, ¿no? Y bueno, con esta cuestión del recorte presupuestal y de algunas decisiones que se han venido dando, puede estar en riesgo justamente el poner o echar a andar la estrategia de conservación. Entonces, pensando en esto, también tener el sustento de que está en la lista roja, se puede comenzar a solicitar recursos de organizaciones internacionales, ya no solo en que pues sabemos que es a veces difícil, ¿no? Este proyecto ya fue financiado por un fondo de Emiratos Árabes Unidos, de Mohammed bin Zayed, para la realización, bueno, de todos los estudios, pero bueno, ahora se necesita dinero para echar a andar esta estrategia, ¿no? A manera de unas conclusiones, bueno, la especie tiene un escenario de extinción muy, muy firme, detallado, es una especie endémica. El ecosistema dulceacuícola está muy fragmentado, susceptible al aislamiento, y por supuesto la limitación de la dispersión de la que ya hablábamos, ¿no? Esto se corrobora con información de Gascón del 2008, además de, bueno, tiene una menor capacidad de tolerar cambios de hábitat. Todos los cangrejos dulceacuícolas pues carecen de una capacidad alta, ¿no? de hacer esto. Además, ya también hablábamos del aislamiento geográfico y genético que esto genera, ¿no? O sea, que no hay flujo genético, entonces, pues bueno, es difícil, pues. También, bueno, estar en peligro crítico ante la UICN. ¿Por qué? Porque su extensión de ocurrencia es menor de 100 kilómetros cuadrados. Esto es, vaya, que todos los puntos donde se encuentran generan un polígono, y no es mayor a 100 kilómetros cuadrados. El área de ocupación dice que, o se entiende, pues, es en el hábitat donde está el cangrejo, ¿no? Entonces, si hablamos de lo más grande es Chapultepec, pero el más chico tiene 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es menor a 10 kilómetros cuadrados, su población es menor a 250 individuos, y sus subpoblaciones son menores a 50 individuos. Entonces, cumple con estos 4 criterios, y por ello se considera una especie en peligro crítico.
Además, pues bueno, de la importancia ecológica que tienen, que aumentan, se debe aumentar la distribución y su abundancia. ¿Por qué? Porque son filtradores de agua, descomponen detritus y ayudan al reciclado de los nutrientes de los ríos. Además, se necesita conservar los bosques en las zonas altas de Cuernavaca, porque a partir de ello la infiltración es abundante y pues bueno, se benefician todos los cauces que están en el sur de la ciudad, a partir de todos los escurrimientos, por supuesto. Y por supuesto, mantener los refugios de los cangrejos, que son en grietas, debajo de rocas y demás. ¿Esto para qué? Para evitar la depredación. Lamentablemente, pues bueno, las barrancas han quedado enclavadas en todo este desarrollo urbano, el cual genera, pues bueno, que también haya especies domésticas sin cuidado, y pues bueno, estas tienen impacto directo, ¿no? Llámese gatos, ¿no? Que hemos visto, por supuesto. Entonces, también hay algunas decisiones que hemos visto de limpiar los cauces para que se vea, permítame citar, que se vea bonito, y esto requiere, pues bueno, quitar toda la materia orgánica de abajo, quitar piedras y demás, pero pues bueno, sabemos que las cuestiones de las interacciones ecológicas y con el espacio a veces no combinan, vaya, con las cuestiones bonitas o estéticas, ¿no? Esto, pues bueno, se ha visto, son cuestiones que hemos estado trabajando de mano del Colegio de Biólogos del Estado, del municipio, que están interesados, pues bueno, en generar o en considerar al cangrejito barranqueño como una especie bandera de la ciudad, también el gobierno del estado, y pues bueno, vamos caminando, hay buenas miras, pues bueno, este es el trabajo. Eso es todo. Muchas gracias, biólogo Diego. Creo que todos los comentarios que han hecho nuestros ponentes han sido muy acertados desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ecológico y de investigación también. Y hay una serie de preguntas que nos han hecho a través del chat, en donde cómo pueden participar los ciudadanos para que no siga pasando lo que comentó el biólogo Rafael, y se proteja al ambiente. O sea, ¿cómo se puede denunciar? Preguntan, biólogo Rafael. Sí, claro. Bueno, comentarle a la ciudadanía, a la que nos está haciendo la pregunta, que la propia Ley General del Equilibrio Ecológico cuenta con instrumentos para precisamente denunciar estas actividades ilícitas. En este caso, a través de una denuncia ciudadana, ya hay formatos especiales que se pueden hacer llegar a la Procuraduría de Protección al Ambiente para el caso del orden federal, o a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, la PROPAEM, para el caso de los asuntos que sean competencia del Estado, pero también existen las direcciones de ecología o direcciones de protección ambiental en los municipios, donde también pueden y tienen instaurado lo que son las denuncias ciudadanas. Sí, te agradecemos, Rafa. Queremos disculpar al biólogo Arturo Méndez Ramírez, porque no se pudo conectar debido a trabajo. No pudimos contar con su compañía precisamente por motivos de trabajo, y se disculpa con los participantes y con los ponentes, así como con el comité organizador, por no haberse podido conectar. No le fue posible, ¿no? Esta pregunta va hacia el biólogo Gustavo Alberto Elton Benuea, en donde preguntan que qué podemos hacer para participar en la creación y o establecimiento de políticas públicas, biólogo. Sí, buenas tardes. Para establecer una política pública se requiere, como lo comentaba en la presentación, la interacción entre varios actores. En este caso es el legislativo, la autoridad propia municipal, estatal o la autoridad federal que esté involucrada hacia la política o el sector que se quiera, que se esté diseñada o pertenezca a este tipo de política. El sector académico puede participar. Entonces es buscar un grupo, conjuntar un grupo conjunto para presentar una propuesta, armarla.
negociarla, porque necesariamente se va a negociar, pero siempre con la idea de buscar el bien común, de manera que una política pública es el quehacer que va a tener una autoridad, pero posteriormente puede llegar esa política pública a formar parte de una legislación, se puede convertir en una ley. Y como decía Rafa hace un momento, bueno, puede haber muchas denuncias, igual puede haber muchas propuestas de políticas, pero siempre es tener un conjunto diverso de actores y no solo un sector el que proponga algo y se lleve a cabo. Acuérdense que la política pública es un proceso de análisis, de investigación, pero también de seguimiento. O sea, una vez que se desarrolle la política, cómo se va a llevar a cabo esta y cómo se está llevando a cabo, porque se puede mejorar siempre. Muchas gracias, biólogo. El derecho humano al agua y por lo tanto a un medio ambiente sano, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos con esta nueva ley general de aguas? Le preguntan al maestro Juan García. Sí, gracias. Mira, la Ley General de Aguas en la que está en la actual discusión tiene en realidad una problemática muy importante que dicha problemática tiene que decirse es positiva. En realidad, la nueva Ley General de Aguas no pudo transitar tal cual se diseñó en función de que la actual versión de esta ley es una Ley General de Aguas que es un derivado de la ley Corenfeld. Esa ley de un antiguo secretario de Semarnat, con agua en concreto, trataba de privatizar justamente algunos sectores del agua en concreto, y al darle un poco de margen de discusión, la sociedad justamente fue la que se percató de que en el fondo lo que se quería era privatizar. En ese sentido, hay que decirlo, la detención de esa ley ahora se le conoce como la nueva Ley de Aguas Nacionales de la versión Pichardo, porque es un agente que forma parte del PRI, que sacó esta nueva versión, pero es una versión, digamos que es un refrito de la antigua. Pero las sociedades, las organizaciones civiles se encargaron de descubrir esos detalles, como el de la última diapositiva que yo puse ahí, para detener la implementación de esta Ley General de Aguas. Lo que hay que hacer como sociedad es seguir informados de lo que se está haciendo en función de la regulación y seguir impulsando el que no se apruebe tal cual, dado que, por supuesto, lleva en el fondo una consideración importante, que es el que se privatice el recurso agua. Y vuelvo a insistir en esta respuesta. Es importante, como ya lo han hecho ver mis colegas, es importante la participación. Quizá el asunto que va en el trasfondo de la pregunta es cuáles son como los mecanismos para poder participar. Que esa respuesta, sí debo decirlo, yo no la tengo en este momento en mente, porque sí hay mucha gente consciente, hay muchos grupos conscientes, pero quizá el vector o los vectores para acercarnos a tener impacto en esas nuevas leyes son los que nos han limitado, en todo caso, mucho. Pero en el caso de la Ley de Aguas Nacionales, debo decirlo que para bien, en este caso positivo, se ha detenido porque mucha de la participación ciudadana ha evitado que se destruya este recurso agua. Eso es lo que yo puedo tener aquí a la mano. Y aquí también tengo que decirlo como lo diría mi jefe, Víctor Toledo. El único problema que tenemos acá es que no sabemos en realidad si las directrices que menciona
la nueva administración del gobierno, en qué sentido van, si van a favor del ambiente o van a dejarlo igual o a destruirlo. Eso es lo que todavía no está con toda certeza muy claro. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, maestro Juan. Hay otra pregunta con respecto a la invasión de especies exóticas o que no son de nuestro país, en nuestra región en general. Se la hacen al maestro Diego Alfonso Viveros, en el cual dice que qué piensa usted sobre los principales obstáculos que va a presentar la especie de cangrejito, esta especie endémica en el estado de Morelos, con las nuevas tendencias de las leyes sobre lo que está pasando ahorita con las nuevas leyes o los presupuestos reducidos. Gracias, Beto. Pues bueno, es un panorama sombrío en cuestión de, pues bueno, las estrategias de conservación que ya se publicaron, pues necesitan llevarse a cabo y pues bueno, sabemos que vaya, se necesita el recurso económico, ¿no? Además de el personal, el personal, el recurso humano me refiero. Entonces, ¿qué sucede? Se necesita que se involucre, sí, la sociedad, pero también los tomadores de decisiones y las dependencias del Estado encargadas de la conservación. Entonces, si se comienza a pegar desde la cuestión económica pues bueno, van a tener que cerrar subsecretarías y demás, el factor, el recurso humano, perdón, será menor cada vez, pues bueno, habrá un impacto directamente en el desarrollo de la estrategia de conservación, ¿no? Y pues por ende, directamente al cangrejito, porque se necesita dinero hay ahí un plan para poner biodigestores en las casas que no tienen drenaje. Esto es una cuestión mucho más barata que poner un drenaje. Así se trataría el agua y se podría vertir en el cauce. Y pues bueno, se necesita por supuesto dinero pues para hacerlo y pues bueno, también la motivación pues de los tomadores de decisiones y por supuesto de las políticas y de las leyes que se puedan venir con esto, ¿no? Gracias, maestro. Esta pregunta a continuación que vamos a hacer va directamente a la doctora Esmeralda. En base a su exposición, ¿cómo va a afectar la reducción del presupuesto en materia ambiental para el estado de Morelos, doctora? Pues afecta en diferentes sentidos. En cuestiones de cambio climático y sus efectos a nivel ambiental, no solo es una dependencia la que está colaborando con la disminución de impactos. En el sector alimentario interviene la Zagarpa, por ejemplo. En la parte de medio ambiente como tal, en nuestro estado, pues está la Secretaría de Desarrollo Sustentable y hay recursos federalizados que tienen un impacto directo sobre ciertas secretarías. Entonces, una reducción al presupuesto implicaría que no podríamos ejercer o llevar a cabo todas las acciones propuestas para lograr estas reducciones de gases de efecto invernadero, que por lo menos a nivel nacional, hacia el 2030, se prevé que el 30% de la matrícula de vehículos sean híbridos o autos eléctricos. Y esto se lograría a través de un financiamiento, o sea, de un aporte de gobierno para que por lo menos el sector transporte pudiera adquirir este tipo de vehículos. Entonces, si hay una reducción, específicamente en el sector transporte, pues tendría un impacto. Y así lo vemos en todas las demás dependencias. Por ejemplo, en la CONAM, la parte de operación no podría lograrse, incluso ahorita ya hay problemas para transportarse hacia las zonas en donde tienen programas ambientales con diferentes comunidades, porque ya no hay presupuesto para esto. Entonces, realmente las acciones que se están proponiendo para reducir los impactos del cambio climático, pues no se podrían llevar a cabo. Gracias, doctora. Esta pregunta va directamente también para el biólogo Rafael. Él mencionó sobre
la participación de otros colegios o de otras carreras, ¿no? De otras profesiones dentro del aspecto ambiental. Y la pregunta dice así: los arquitectos, médicos o ingenieros u otras profesiones, ¿cómo pueden participar para proponer políticas públicas? Sí, claro, con todo gusto. Bueno, así tal como lo hice en la presentación, la propia ley del equilibrio ecológico establece las formas de participación y obviamente es a través de los colegios como se puede hacer esta participación. Y el desarrollo sustentable, sin duda, no nada más está vertida en la gente que trabaja con el medio ambiente, como los biólogos, ¿no? Sino tiene que ser, como ya decía en ese modelo que les presenté, tiene que ser una forma interdisciplinaria, transversal, y que todos, a través de todos estos colegios, les decía que ya en el estado de Morelos existe lo que es la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales del estado de Morelos. Luego entonces creo y considero que a través de esta federación podría ser donde se pudieran construir las políticas públicas que requiere el Estado para coadyuvar con los gobiernos, tanto del gobierno del Estado, el gobierno estatal y el gobierno municipal, para coadyuvar con ellos, para que no la política ambiental se lleve, como decía bien Alberto o el biólogo Elton, con cuestiones de lo que se le venga a la mente a alguna persona a quien haga el plan estatal o el plan o estos planes, sino que se lleve a través de estos colegios multidisciplinarios, pero que a través de estos colegios también se lleve el seguimiento y la valoración de estos programas, ¿no? Como ya les decía, con la ley tenemos 21 años que se llevó a cabo, haciendo y revisando lo que nos dice la ley. Difícilmente con una sola revisada podemos darnos cuenta de que se ha dejado de hacer muchas cosas, ¿no? Ya les decía, los programas de ordenamiento ecológico, que son parte de la planeación de cualquier territorio en el mundo, del Estado, y que los municipios desgraciadamente no han querido, o no sé por qué motivo no se han hecho. La propia ley también establece sanciones, inclusive ya para aquellos, los municipios que no tengan o no elaboren o diseñen estos programas de ordenamiento ecológico. Sin embargo, tenemos 21 años y llevamos solamente 8 de 35, ¿no? Entonces, la forma de presionar o la forma de coadyuvar a impulsar las políticas públicas, pues es a través de los consejos consultivos, como ya les decía, o a través de estas federaciones. Le agradecemos, biólogo Rafael, por su participación. De hecho, les agradecemos a todos los ponentes. Nos gustaría que, para hacer una conclusión final, el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, Jorge Escobar, nos diera con una conclusión de lo que se expuso en esta ocasión. Con todo gusto, Roberto. Pues me la pones muy difícil porque la verdad es que las ponencias estuvieron fenomenales, abordaron una gran cantidad de temas, todos desde el ámbito de la especialidad. Yo creo que hay una nota general importante, común y transversal a todas las intervenciones, y es el hecho de que nos encontramos en una situación crítica de grandes retos, de grandes necesidades, de una carencia de los mínimos satisfactores de recursos y de una política ambiental adecuada para llevar a cabo nuestro trabajo desde donde nos encontremos. Escuchamos a consultores, escuchamos a investigadores, escuchamos a autoridades, escuchamos a gente que da consejo ambiental desde los diferentes espacios donde los biólogos y las biólogas están haciendo su labor. La primera intervención fue un marco ideal en la visión de una abogada que nos dice que, pues aunque está ahí un decreto de austeridad republicana con una primera condición que se autoimpone el gobierno diciendo que va a hacer un diagnóstico para saber cuál es la situación y sobre ella tejer fino
pues no, agarró a rajatabla y cercenó programas importantísimos. Entonces, la serie de retos que se nos presentan es un espacio para las oportunidades. Como siempre, esto ustedes y nosotros lo sabemos, que la suma de esfuerzos, las sinergias y la búsqueda de oportunidades en donde encontremos esos espacios de trabajo conjunto van a ser las que nos den luz sobre este escenario. Esta es una primera visión general. Luego las visiones particulares me llaman la atención porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael Catalán cuando habla de que estamos hablando de pandemia y de aislamiento, pero el problema lo tenemos de enfrente y se llama calentamiento global. Efectivamente, el calentamiento global es el que está provocando estas consecuencias en términos, por ejemplo, de fenómenos de alteración del hábitat y los ecosistemas que provocan estos fenómenos de brinco de las enfermedades zoonóticas y que eventualmente pues estamos nosotros sufriendo estas consecuencias. Desde luego, las repercusiones más graves están en el ámbito de los aspectos económicos. Entonces hay que repensar nuestras estrategias, tenemos que voltear a nuestro marco regulador y aunque todos coincidimos que somos buenísimos para hacer leyes, normas y reglamentos, pues nos hace falta mucho dinero, ¿no? O sea, la realidad aquí, no escuché decirlo a nadie, pero seguramente todos lo tenemos en nuestra mente. ¿Para qué queremos tantas leyes si no tenemos el dinero? Yo recuerdo cuando a un buen amigo mío le ofrecieron la dirección de la área natural protegida Gran Caribe Mexicano y me dijo, Jorge, estoy muy emocionado por un lado y estoy muy, iba a decir yo una palabra fea, pero muy molesto por otro lado. ¿Por qué estás emocionado? Pues porque es un trabajo que nunca me hubiera imaginado. ¿Y por qué estás molesto? Pues porque me dijeron que lo voy a tener que hacer sin dinero, sin recursos, con una sola embarcación. La reserva ecológica más importante del mundo, en términos de superficie y de profundidad, porque ahí México fue como gran farol de la calle, innovador en el sentido de crear un área protegida que fuera hasta las regiones de las grandes profundidades. Se intentó una cosa parecida en la península de Baja California, pero no prosperó porque para entonces muchos aprendimos que no tenía sentido crear áreas naturales de papel. Pero bueno, esto me lleva a decir que aunque somos farol de la calle en la creación de instrumentos, qué bueno que se traduzca ahí en oportunidades de aprendizaje, de políticas públicas y de lo que debemos hacer, pero sin dinero en el bolsillo, pues esto se convierte en un dolor de cabeza y también en una gran responsabilidad como autores de un marco regulador que no hemos sido capaces de, y no como biólogos, sino como sociedad, no hemos sido capaces de producir resultados, los resultados mínimos esperados. Y una vez que llegamos a esta visión, en donde, por ejemplo, insistentemente la doctora Ursúa nos hace muchas referencias de los aspectos ya puntuales a nivel local que tienen que ser vistos como esquemas o estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, llegamos a un punto en donde todos coincidimos que falta, que es insuficiente, que tenemos mucho trabajo, que aunque hagamos nuestros mejores esfuerzos de coordinación interinstitucional y transversal a lo largo y ancho de toda la gama de profesionistas que componen este conocimiento de la vida, vamos a tener una cuenta larga de pendientes. Y entonces ahí yo planteo siempre que tengo esta oportunidad que es momento de reflexionar sobre el mismo razonamiento que está detrás de un eslogan de los años 70. El eslogan de los años 70 con los que yo empecé a involucrarme en cuidado del ambiente decía que las soluciones al final del tubo no sirven. ¿Y a qué se refiere este eslogan? Ustedes recordarán que los temas de protección ambiental iniciaron con la Agenda Gris. Eran puros programas de prevención y control de la contaminación, básicamente del aire, todavía no entraba el agua, mucho menos los residuos como tema integral.
Y en tema del aire, la solución al final del tubo significaba que no era suficiente poner controles de la contaminación en la chimenea. Si el proceso contaminante seguía siendo el mismo, si el insumo contaminante, si la materia prima, si el combustible, no ejercíamos una política pública de conciencia y de reducción de estas producciones que alteraban el medio ambiente, pues ni el mejor control de la contaminación, dispositivo anticontaminante, iba verdaderamente a resolvernos el problema. Bueno, este concepto, cuando lo llevamos a la dimensión planetaria, cuando lo expresamos en términos del cambio climático que nos agobia, y cuando vemos que nuestras reacciones y nuestras acciones tienen que ver con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, es, estrictamente hablando, una solución al final del tubo. ¿Por qué? Porque mitigamos y nos adaptamos a una cosa y no volteamos a ver el origen. Y el origen del cambio climático es nuestro estilo de desarrollo. O sea, el desarrollismo, la producción a ultranza basada en beneficios inmediatos, con grandes dividendos, en pequeñas partes de la población, en un extracto muy reducido de la riqueza que queda en manos de unos cuantos, con grandes efectos asimétricos en la distribución de los recursos, en el impacto severo a los recursos naturales y su pérdida como estructura y funcionabilidad, no hacen otra cosa más que orillarnos como humanidad a escenarios cada vez más difíciles de mitigar y para los cuales cada vez somos menos capaces de adaptarnos. Y creo que por ahí no es el camino. Entonces, la oportunidad de esta situación que aqueja a todo el planeta, en el sentido de que los gobiernos nacionales están siendo incapaces de paliar estos problemas y de ofrecer soluciones, primero porque no hay recursos, segundo porque lamentablemente siempre ha sido un asunto de política antes de necesidades científicas expresadas por los conocedores, y tercero porque tal vez no haya voluntad tampoco, pero que en el momento en el que desatienden obligaciones constitucionales, legislativas y normativas de los tres órdenes de gobierno, sale la población organizada a través de sus representantes sociales a actuar, a defender lo propio, a defender los espacios. Y por eso yo celebro mucho, por ejemplo, escuchar en 3 o 4 de las ponencias la existencia de una federación de asociaciones de profesionistas. Nosotros somos una federación de un solo tipo de profesionistas, pero la federación que aglutina varios es mucho más rica porque, siendo una representación social, es a quien le toca ahora decir por dónde y cómo le debemos hacer. Y ahora déjenme plantearles esta alternativa a las falsas soluciones al final del tubo. Si nosotros seguimos reaccionando de manera pues reactiva, valga la redundancia, y no somos proactivos en la búsqueda de soluciones antes del proceso, entonces vamos a seguir estando detrás del problema y no lo vamos a alcanzar jamás, y mucho menos sin dinero. Entonces, colocarnos antes del problema es revisar nuestro modelo de desarrollo. Y fíjense que no nos vamos a complicar la vida pensando en modelos de desarrollo del país o de la región o del estado. Pensemos en los modelos de desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras colonias, de nuestros distritos, de nuestras localidades, y veamos cómo funcionan estos modelos de desarrollo, de qué dependemos, cuáles son los recursos naturales que le dan vida. ¿De qué depende, por ejemplo, Tepoztlán, que es un emporio importante desde el punto de vista turístico, con turismo muy ligado a la contemplación escénica y al cuidado de los recursos naturales? Tenemos áreas naturales protegidas importantes en el estado, tenemos una comisión estatal de biodiversidad, tenemos una estructura poderosísima en términos de capacidades intelectuales e institucionales para empezar a integrar esta visión que nos regresa y nos coloca en un planteamiento de carácter reflexivo sobre cuál es nuestro modelo de desarrollo y cómo podríamos corregirlo en términos, por ejemplo, de consumo de energía. Alguien mencionó
que ya en algunos lugares hay una política pública que establece un tiempo perentorio para la sustitución de la flota vehicular. Está fabuloso. Existe la posibilidad, y tienen un centro de investigación, por cierto, del Estado que impulsa estas políticas. De hecho, inclusive, yo sé que como egresados de la Universidad Estatal, no les gusta mucho que otras universidades de repente ocupen espacios, pero ahí con ustedes está el Instituto de Recursos Naturales, no recursos naturales, perdón, de energías renovables de la UNAM, que hace mucho trabajo en esta modalidad. Tienen mucha energía, tienen sol, tienen viento. Entonces, pensar en esta reflexión sobre la modificación al modelo de desarrollo que empiece a incrustar en los distintos sectores de la economía soluciones analizadas y vistas desde la óptica de quien está consciente de que el modelo de desarrollo actual no funciona y que tenemos que irlo sustituyendo. Creo que ahí tenemos una agenda muy importante a la cual habría que adaptar y adoptarle las regulaciones ambientales dentro de los instrumentos tanto de planeación al desarrollo como normativos y reguladores de carácter ambiental. Hay una masa crítica muy importante, yo la veo cada vez que ustedes hacen un evento, me da mucho gusto escucharlos y veo que tienen una capacidad intrínseca como región para enfrentar este tipo de necesidades. Sí considero que es fundamental hacer esta revisión del modelo de desarrollo. Hoy en día, y bueno, pues es la noticia precisamente del día, es el cuestionamiento a las actividades agrícolas relacionadas con la tradicional agricultura industrial contra las opciones de agricultura ecológica o la agroecología, que no es otra cosa más que regresar a los esquemas tradicionales de relación con los recursos naturales y con el cultivo que nos han entregado nuestros pueblos originales, y volvemos otra vez a esta riqueza cultural ligada a la riqueza biológica. Entonces, bueno, voy a hacer un corte porque si no me sigo, pero sí, el punto aquí importante de mi reflexión es invitarlos a que tratemos de aplicar el principio de que la solución al final del tubo no es una solución. Necesitamos cuestionar el modelo de desarrollo. Ahí es en donde vamos a encontrar aplicación a todas estas ideas que yo acabo de escuchar, y tomé nota de todas ellas muy importantes, y donde quizá esta carencia de recursos se convierte en una oportunidad para repensar soluciones que no tengan por qué ser tan caras. El auxilio de herramientas de percepción remota, el auxilio de la tecnología digital y la capacidad para reunirnos con costo cero, que la huella ecológica de una reunión de este tipo, comparada con la huella ecológica de una conducción previa al COVID, es profunda. No sé si ya hicieron la cuenta, pero estamos hablando de varias toneladas ahorradas por estas reuniones. Bueno, esa oportunidad de la época digital hay que potenciarla. Esos serían mis comentarios, Alfonso. Yo te agradezco mucho que siempre que tengan reuniones inviten a la federación. Yo pues simplemente trato de hacer las alianzas necesarias para que otros colegios aprendan de otros como ustedes que llevan un gran avance y que les sirven mucho de referencia para calibrar sus capacidades en colegios. Ayer tuvimos una reunión, y este es un comercial muy rápido, en donde 5 estados de la República, entusiasmados por el trabajo que están haciendo en la federación, quieren organizar sus colegios en los estados. La noticia original es triste porque no existen los colegios en Yucatán, en Veracruz, en Michoacán, en Puebla, en Guanajuato, pero tenemos gente brillante que ya se reunió ayer con nosotros y están dispuestos a empezar a trabajar para lograr este tipo de alianzas y este tipo de experiencias y seguir construyendo. Les agradezco mucho y pues estoy a sus órdenes. Me da mucho gusto participar con ustedes como siempre. Muchas gracias por tu conclusión, Jorge, y además por la reflexión, y tienes razón, ¿no? O sea, te agradecemos tu participación y tu apoyo que hayas dado al Colegio del Estado de Morelos también, y a todas las actividades que hemos venido realizando y que continuaremos haciendo, ¿no? En nombre del biólogo Alfonso Viveros Miramontes, te damos las gracias
y así como a los demás ponentes que estuvieron en este foro. Muchas gracias y muchas gracias a los asistentes que estuvieron. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Rafa. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos, saludos, Juan. Cuídense, nos vemos pronto. Presidente Alfonso. Muchas gracias a todos por su participación, como siempre, brillante. Yo sorprendido con muchos datos de los que virtieron el día de hoy. Creo que vamos a hacer un trabajo particular con ustedes y con los datos que dieron. Son enriquecedores, denotan pues el conocimiento de cada uno de ustedes en su área. Y yo creo que vamos a hacer algunas capsulitas, si están de acuerdo, para seguir trabajando con este tema tan importante para el Estado de Morelos y para el país. Muchas gracias a todos por su participación. Estoy muy agradecido, además reconocido con ustedes, miembros distinguidos de nuestro colegio. Gracias, Rafa, gracias, Gustavo, gracias, Juan. ¿Quién más anda por ahí? Ya se fueron los demás. Vale, nos vemos, Poncho, nos vemos, Rafa, nos vemos, Juan. Gracias, Gustavo. Cuídense todos, hasta luego, cuídense.